en este día. ¿Estamos listos para recibir el mensaje de Dios el día de hoy? ¿Cuántos creen que Dios nos puede hablar el día de hoy? Las personas que están aquí, ¿cuántos creen que Dios puede hablarnos el día de hoy? Prepárate porque viene la tercera parte de nuestra serie Parábolas de Jesús. Así que en el lugar, ahí donde estás, en pie, voy a llevarte a la tercera parábola que cronológicamente Jesús llevó durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra. Entonces, hablamos de las dos primeras cronológicamente que Jesús nos llevó en su ministerio sobre la tierra, y esta es la tercera que Jesús nos entrega en su ministerio. A pesar de ser la tercera, es de una de las más importantes por una razón que ahorita vamos a explicar. Una razón que es base, que es el contexto de lo que vamos a aprender el día de hoy y la enseñanza que quiero darte el día de hoy. Otra noticia, esta parábola probablemente sea una de las que más hayas escuchado durante el tiempo que tú has estado en la iglesia. Si alguno de ustedes ha estado en la iglesia o ha participado de una iglesia, probablemente esta parábola la ha escuchado muchas veces. Sin embargo, queremos darle una perspectiva. No voy a decir que no se ha predicado nunca, pero al menos una perspectiva que no has escuchado muy comúnmente acerca de esta parábola. Así que prepárate, vete al libro de Mateo capítulo 7 y vamos a estar en los versículos 24 y 29. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 29. Y cuando las tengas puedes leerlas conmigo. Probablemente vas a ver una versión un poco diferente en la que vas a leer tú. Puedes leerla en la pantalla si quieres seguirla igual de como estoy leyéndola en la nueva versión internacional. Los que están en línea también están listos para recibir esto. Dice: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron sobre la casa, con todo sobre la casa, pero la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron contra ella. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron. Esto quiere decir que Jesús estaba hablando o había permanecido hablando por algún tiempo, lo cual vamos a estudiar en unos minutos. Se asombraron de las enseñanzas porque les enseñaba como quien tenía autoridad y no como los maestros de la ley. Puedes tomarse asiento en esta hora. Si quisiéramos de alguna forma tomar unos capítulos de la Biblia y un libro de la Biblia que le diera forma a lo que fueran los reglamentos, la doctrina, los seguimientos que podíamos tener de la ley bíblica espiritual, podríamos tomar Mateo capítulo 5 como una de las enseñanzas o doctrinas principales que Jesús nos ha dejado a todos los cristianos. Y cuando digo esto me estoy refiriendo al famoso sermón de las bienaventuranzas o al mensaje de las bienaventuranzas. En el mensaje de las bienaventuranzas, que se llegó el famoso sermón del monte, Jesús nos enseña cuáles cosas debemos hacer como cristianos, qué cosas debemos no hacer como cristianos, qué cosas vamos a sufrir como cristianos. Y Jesús les está enseñando esto precisamente a sus discípulos. Es una conversación personal, es una conversación bastante privada entre Jesús y sus discípulos. Y las dos parábolas anteriores complementan lo que es ese sermón de las bienaventuranzas. Así como el apóstol Pablo también utilizó la forma de Jesús, y cuando digo esto, Jesús explicaba de manera teórica lo que significaría el reino de los cielos, pero luego ilustraría a través de parábolas lo que en práctica significaba es tener el reino de los cielos o participar del reino de los cielos. Pablo, como les decía, hacía lo mismo. De una manera teórica expresaba lo que significaba vivir para Cristo, pero luego con ejemplos de una manera práctica les decía cómo o qué significa vivir para Cristo. Y esta parábola es la última parábola de ese tiempo que Jesús te tomó para enseñarnos teóricamente y prácticamente lo que significaba el reino de los cielos.
Con esta parábola en el capítulo 7, versículos 24 y 29, termina una extensa prédica, enseñanza de Jesús, que comenzó con las bienaventuranzas y termina con la parábola de los dos fundamentos, o alguna vez conocida como la parábola del hombre prudente y del hombre insensato. Jesús, en la enseñanza de las bienaventuranzas y en todas las parábolas que ilustraron esta enseñanza, quería formar al discípulo, al cristiano que iba a continuar el llamado, el ministerio, la extensión del reino de los cielos después que él ya no estuviera sobre esta tierra. Entonces Jesús tiene que poner una marca, tiene que sellar algo sobre ellos. Esa marca iba a mantenerlos firmes y les iba a guiar en todo lo que iba a ser el llamado y el ministerio de los discípulos. Ahora, ese llamado, ese ministerio, ese deseo de Jesús de extender el reino de los cielos no es solamente para los discípulos de aquella época, es también para nosotros. Es por eso que esta enseñanza y sobre todo esta parábola se va a hacer muy relevante para nosotros. Sin embargo, como les decía, hemos tenido esta parábola desde un punto de vista, la hemos conocido desde un punto de vista. Y el punto de vista más conocido de esta parábola es la roca. La parte que más se conoce de esta parábola es la roca. Y es muy fácil explicarla diciendo la roca es Cristo, la roca es el Señor, la roca es Jesucristo. Y decir, ahí tenemos que fomentar nuestra vida, ahí tenemos que fundamentar nuestra vida, ahí tenemos que poner nuestra vida. Y es muy fácil explicarla de esa manera. Sin embargo, si nos vamos a la realidad del contexto de cómo Jesús estaba explicando esta parábola y para qué quería explicar esta parábola, nos damos cuenta que Jesús no solamente quería indicar que era el fundamento y que era el lugar en el cual deberíamos poner nuestra vida, nuestra casa espiritual, que es la roca, sino que Jesús en realidad estaba tratando de enseñarles a los discípulos el carácter de Cristo, que es realmente el fundamento que tenemos que tener en nosotros. Es el carácter de Cristo el que realmente nos va a llevar a mantenernos en medio de las circunstancias que podamos enfrentar. Así que la roca, en realidad, de lo que se está hablando es del carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Hoy quiero que entiendas que vamos a verlo desde la perspectiva del carácter. Vamos a verlo desde la perspectiva de lo que Dios quiere, de lo que Jesús quería que tú y yo podamos desarrollar en nuestra vida diaria. Sabes, cuando tú logras entender que lo que Jesús quiso decirle a través de las bienaventuranzas y luego ilustró a través de la parábola de los dos cimientos, es que quería que los discípulos desarrollaran el carácter, puedes entender también por qué va a ser relevante para ti y para mí el día de hoy. Sabes, cuando tú entiendes que el carácter es el fundamento, sobre todo el carácter de Cristo, es el fundamento de nuestra vida, puedes entender por qué pueden pasar ríos, pueden pasar lluvias, pueden pasar adversidades, pueden pasar tormentas y la casa que tiene un carácter de Cristo correcto en su vida no se derrumba. Cuando tú logras entender que la palabra que el Señor quiere enseñarnos va más relacionado a ese desarrollo diario permanente, esa construcción, esa edificación diaria, se hace relevante para tu vida porque logras entender que la roca no es solamente un lugar, que la roca también es una construcción, es una edificación, es un proceso, que el edificar sobre la roca no es solamente un instante, no es solamente colocar algo sobre, sino que es un proceso de edificación, es un proceso de construcción. Y ahí es donde quiero llevarte el día de hoy, porque Jesús quería formar el carácter. Por eso Él comenzó con las bienaventuranzas y luego termina con una parábola que le enseña a los discípulos quiénes son realmente los que van a permanecer o quiénes son los que van a dejarse llevar por las tormentas de la vida. ¿Me estoy dando a entender aquí? Hice una introducción para que entendieran que al final voy a hablarles acerca del título Carácter como roca. Voy a decir otra vez, carácter como roca.
Yo creo que el Señor nos ha llamado a tener un carácter como roca. Pero para esto vamos a entender qué significa la palabra carácter. Y sabe, me fui al griego, al original de esta palabra. Y en el vocabulario griego la palabra carácter viene de carácter, se escribe con K, o caraza, que significa grabador. Y quiero que usted se ponga esto en mente, significa grabador. Carácter significa señal, marca grabada en una cosa que la distingue de los demás. Voy otra vez aquí. Carácter en el original, en el griego, del vocabulario griego viene de carácter, caraza, y significa la marca grabada, o sea, el sello grabado en una cosa que la distingue de las demás. Carácter significa la marca que se imprime o que se esculpe. ¿Sabes? Cuando las personas que hacen esculturas, ellos tienen una marca específica que identifica esa escultura, con la cual si esa persona de alguna forma se hace famosa, esa escultura va tomando el precio de acuerdo a la persona que firmó o que hizo esa escultura. Esa marca grabada, de acuerdo al vocabulario griego, es la que se utiliza cuando la palabra habla de carácter. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? En el sentido de la calidad humana, en el sentido de las cualidades humanas, morales, se refieren al modo peculiar y privativo de cada persona. Es decir, los rasgos y costumbres adquiridas por herencia, salud, educación, relaciones, el medio ambiente y otras influencias que son los que forman nuestro carácter. En otras palabras, el carácter que tú y yo tenemos humanamente está formado por muchas cosas que nos han influenciado, que nos han marcado, que se han grabado en nosotros. Y de acuerdo a esas cosas, ha impreso en nosotros unas cualidades, unas características específicas en cada uno de nosotros. Pero ese carácter también tiene una parte espiritual. Y la palabra cristiano viene del término cristano, que viene del vocabulario griego también, que significa pertenecientes a la vida de Cristo. Lo voy a decir. Hablé de la palabra carácter y lo que significa sello, marca, esculpir algo, poner una firma. La palabra cristiano del griego, del mismo vocabulario del cual hablamos carácter, viene de la palabra cristanos, que significa pertenecientes a la vida de Cristo. Entonces, uniendo la palabra carácter cristiano, que es lo que Jesús quería moldear en sus discípulos, poner el carácter de Cristo, carácter cristiano, poner su carácter en ellos. Ese carácter cristiano, si unimos las dos palabras, resumimos, decimos que es grabar, esculpir la vida de Cristo en el creyente, a fin de que refleje a Cristo en cada área de su vida. Entonces, carácter cristiano es grabar, es sellar, esculpir la vida de Cristo en el creyente, a fin de que refleje a Cristo en cada área de su vida. Es decir, lo que Dios quiere hacer en nosotros es grabar, esculpir, marcar a Cristo, o sea, su vida, el reflejo de su vida en nosotros, para que nuestros actos, para que nuestra vida, para que nuestras acciones reflejen ese carácter cristiano. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Entonces, cada uno de nosotros, como cristianos, deberíamos tener una marca que nos identifica y que nos hace diferentes. Ese carácter cristiano debe ser nosotros una marca que nos identifique y haga diferencia sobre los demás. Esta diferencia no es para creernos más, esta diferencia no es para rechazar a los demás, no, es una diferencia que marca para ser luz del mundo. Es una diferencia que se marca para ser sal de la tierra. Es una diferencia que se marca aquellos que cumplen las bienaventuranzas de las cuales hablábamos al principio. Esa diferencia y esa marca que los discípulos deberían tener y que tuvieron, para que cuando la gente los viera, los identificara, dijeran, esos son cristianos. Ahora, eso no tiene que ver con una marca externa solamente, porque muchas personas solamente creen que cristianos son aquellos de falda larga, o que tienen sin color el cabello, o que no se ponen nada sobre eso, respetando cada posición que puedan tenerse doctrinalmente. Eso no es realmente lo que hace la marca de un cristiano, porque podemos tener muchas cosas largas
entre ellos la lengua, y no realmente ser cristianos. Como podemos tener cosas que de pronto no sean tan largas y sin embargo representar dentro de nosotros tener una vida verdadera en Cristo. ¿Sabes? Cuando tú logras entender esto, entiendes que esta marca va más allá de lo que podamos tener afuera o adentro. Esta marca va más allá de lo que tú y yo podamos representar, externamente. No solamente en lo que podamos reflejar en lo que más ven, sino en lo que viene de nosotros, lo que está dentro de nosotros. Esta marca que está hablando aquí del carácter cristiano se desarrolla dentro de nosotros y se refleja en nuestro exterior. Esta marca es la que Jesús quería desarrollar en cada uno de los cristianos de la época. Ese carácter cristiano. Ahora, ¿cómo edifico entonces este carácter? ¿Cómo edifico en mi vida? ¿Cómo construyo ese carácter de Cristo en mí? ¿Cómo construyo un carácter como roca? Entonces es la gran pregunta. Y sabes, quiero darte solamente 3 puntos que nos pueden ayudar a nosotros a desarrollar el carácter de Cristo. Recuerda que la enseñanza de la parábola de Jesús al final termina diferenciando quiénes son los que realmente tienen el carácter de Cristo y quiénes no. Esta parábola no es simplemente el hecho de una persona que construye sobre la roca y que eso lo hace salvarse. Esa roca que es Cristo le permite que no pase la lluvia o que no pasen los vientos sobre su casa, que no se destruya. No, es mucho más de esto. Jesús estaba yendo más profundo con las parábolas y le estaba diciendo, lo que realmente va a hacer que tu casa no caiga es si logra fundamentar carácter de Cristo. El carácter de Cristo, que si logras poner tu casa sobre el carácter de Cristo. Eso es lo que te va a ayudar a permanecer en medio de las lluvias, en medio de las tormentas, en medio de los vientos que puedan venir sobre su vida. Así que tú logras entender esto, vas a entender ahora por qué es importante que tú edifiques tu carácter. Vas a entender la importancia de edificar tu carácter. Y vas a entender que esta parábola, como te decía, no es superficial. Esta parábola es bien profunda. No es en vano que esta parábola es la última que termina toda la serie de mensajes. Comienza en el capítulo 5 del libro de Mateo, con la enseñanza principal que te decía que existe en la Biblia, que es las bienaventuranzas. Termina con la parábola de los 2 cimientos. Entonces, ¿cómo yo logro edificar este tipo de carácter? Este tipo de carácter que va a mantener mi casa en medio de las circunstancias de la vida. Este tipo de carácter que va a mantener mi vida en medio de las tormentas de la vida. Y tú sabes que lo que hablo de tormentas de la vida, muchos las hemos entendido y sabemos que las hemos vivido. Tormentas de la vida, estoy hablando cómo hago para sobrevivir en medio de una familia disfuncional. ¿Cómo hago para sobrevivir en medio de las discusiones familiares? ¿Cómo hago para sobrevivir o pasar las adversidades de los matrimonios? ¿Cómo hago para sobrevivir aún cuando terminan los matrimonios? ¿Cómo hago para sobrevivir la enfermedad? ¿Cómo hago para sobrevivir los problemas financieros? ¿Cómo hago para sobrellevar adicciones, hábitos equivocados en mi vida? ¿Cómo hago para vencerlos? ¿Cómo hago para vencer las tormentas de la vida? Tormentas de la vida que todos vamos a enfrentar. Porque si vemos en la historia y lo hemos escuchado mucho tiempo, una de las características que tienen los 2 hombres que construyen sobre cada uno de esos terrenos es que los 2 enfrentan las mismas circunstancias. Lluvias, tormentas, adversidades. Así que esto va a venir para cristianos o para no cristianos. Escuchen. Esto va a venir para personas que vienen a la iglesia y para personas que no vienen a la iglesia. Las tormentas las van a enfrentar aquellos que llevan 10 años de evangelio como los que llevan 100. Como los que llevan un mes solamente, como los que llevan 200 años de evangelio. Van a enfrentarlos todos. Todos vamos a enfrentar las tormentas de la vida. Pero ¿qué es realmente lo que nos va a mantener? El carácter de Cristo. Si tú fundamentas tu vida en un carácter de Cristo, vas a poder sobreponerlas. Pero la pregunta es, ¿y entonces cómo hago para edificar ese carácter de Cristo? Vamos a ver las características entonces que tuvo el hombre que construyó de manera correcta. Y la primera característica, si lo puedes leer, está en el versículo 24. Lo encuentras enseguida en el versículo 24. ¿Qué es lo primero que menciona? ¿Cuál es la primera virtud que menciona Jesús como característica de aquellos que construyen su vida de manera correcta y que construyen un carácter cristiano? ¿Cuál es la primera característica? Dice que era un hombre prudente. Entonces déjame decirte que la primera característica y el primer principio que necesitamos entender, aprender y desarrollar para tener el carácter de Cristo en nosotros, para tener un carácter como roca, es la prudencia. Entonces la prudencia edifica mi carácter. Lo voy a decir otra vez.
La prudencia edifica nuestro carácter. La prudencia, de acuerdo al diccionario, no es solamente el nombre de la amiga suya, la prudencia, no. Prudencia, de acuerdo al diccionario, es discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o huir de ello. Lo voy a decir otra vez. El diccionario dice que la prudencia consiste en discernir y distinguir lo que es bueno o malo para seguirlo o para huir de ello. Es decir, la prudencia me indica si debo o no debo hacerlo. La prudencia me indica si debo o no debo continuar con esto. La prudencia me indica si debo seguir o no seguir aquello. La prudencia me indica si me debo meter o no meter en esos lugares. La prudencia me indica si debo hacer o no esas cosas, o debo dejar de hacer esas cosas. La prudencia me lleva a buscar a Dios, a leer su palabra, a asistir a la iglesia. La prudencia me prepara para el futuro. Y hay unas características acerca de la prudencia. Una persona que se caracteriza por tener esta virtud que es necesaria para construir el carácter de Cristo en nosotros, se identifica por ser prudente, primero escuche, en sus palabras. Una persona que quiera construir el carácter de Cristo tiene que aprender a ser prudente con su boca, con sus palabras. Diga, ouch. Una de las cosas que va a construir, a moldear, a edificar tu carácter, ese carácter que necesitas para sobrevivir en medio de las temporadas de la vida, escucha, porque esto tiene sentido, es que aprendas a discernir correctamente y con prudencia tus palabras. Una de las primeras cosas que cambian en nosotros cuando estamos atravesando una adversidad, un momento difícil, una dificultad, un problema, estamos enfrentándonos con la vida, una de las primeras cosas que se vuelve imprudente en nosotros y como consecuencia nuestro carácter se debilita y como consecuencia nuestra casa, nuestra vida se debilita, son nuestras palabras. En medio de los problemas, nuestras palabras normalmente cambian. Síganme, que no soy el único pecador en esta iglesia. Come on. ¿Saben de lo que hablo? En medio de las tormentas de la vida, una de las primeras cosas en las cuales nos hacemos imprudentes es en lo que decimos con nuestra boca, en lo que hablamos, en lo que declaramos. Y el hombre prudente que quiere edificar, o sea, la persona prudente que quiere edificar su vida sobre un carácter de Cristo, un carácter como roca, tiene que aprender a ser cuidadoso con sus palabras. Un cristiano prudente habla lo que edifica y calla lo que destruye. Voy a decir otra vez. Una persona prudente habla lo que edifica y calla lo que destruye. Una persona una vez me dijo, ¿sabes qué? Si no tienes nada bueno que decir, mejor cállate. Y yo le voy a decir lo mismo aquí con mucho respeto, pero también con mucha familiaridad que tenemos. Déjame decirte algo, si no tienes nada bueno que decir, es mejor callar nuestra boca. Porque uno habla lo que edifica, pero calla lo que destruye. Lamentablemente lo que hacemos en medio de las adversidades de la vida y como consecuencia nuestro carácter se debilita y como consecuencia nuestra casa también se debilita porque está fundado en un carácter equivocado. Lo que hacemos es que hablamos mal y destruimos con nuestra boca. Con nuestras palabras destruimos. Hacemos daño con nuestra boca. No solamente hacemos daños a los demás, sino que nos hacemos daños a nosotros mismos. Nunca voy a poder salir de esto, nunca voy a cambiar, esto es muy difícil. Sí, seguramente lo es, pero escucha esto. Cada vez que tú declaras las palabras equivocadas y no eres prudente con tus palabras, estás declarando cosas que están dañando tu carácter. No sé si me están siguiendo hoy aquí. Pero ese carácter se va debilitando y de tal forma que pierdes fundamentos y terminas siendo un hombre sobre la arena.
terminas construyendo una vida sobre la arena. ¿Sabes qué? La arena solamente representa a un hombre con carácter débil. Situaciones que muchos de nosotros causamos, ¿cómo? Por no tener prudencia en nuestra boca, por no tener cuidado en lo que hablamos. Escúcheme, y voy a ser muy sincero en esto. ¿Cuántas familias han terminado en una casa sobre la arena a consecuencia de las palabras que han declarado los unos contra los otros? ¿Cuántas familias se han destruido, han caído sobre la arena? ¿Por qué? Por lo que se dijeron los unos a los otros. Y hasta el día de hoy nunca se han perdonado lo que se han dicho. Porque construyeron con palabras equivocadas. Si hubiéramos tenido más prudencia en ese momento para lo que íbamos a decir, hoy no estuviéramos de pronto en el lugar donde estábamos. Entonces, una persona prudente tiene cuidado con las palabras que declara. Si lo que vas a decir es dañino o será dañino, ofensivo, provocará pleitos, guerras, será hiriente, mejor no lo expreses. Mejor no lo digas. Porque la primera característica de un hombre que construye o mujer que construye su casa sobre la roca es que es una persona prudente con sus palabras. Número 2, si usted da cuenta en la enseñanza que vemos de los dos hombres y los dos cimientos, la segunda característica es que son prudentes porque pone sus proyectos en las manos de Dios. Una persona prudente pone sus cosas, sus proyectos, sus planes en las manos de Dios. Un hombre que construye sobre la arena decide poner sus proyectos en la temporalidad, en las cosas pasajeras. Pero una persona que construye sobre la roca, sobre un carácter que tiene que formarse, no lo hace sobre la arena, no lo hace sobre cosas temporales, lo pone sobre un lugar sólido, un lugar con buenas bases. El hombre insensato pone sus bases y su carácter en cosas temporales. El hombre sensato, prudente, pone su base y su carácter en cosas sólidas y permanentes. Así que ¿cómo construyo yo mi carácter entonces? La prudencia en mis palabras, pero también la prudencia en dónde pongo mis planes y pongo mi futuro, mis proyectos. El cristiano prudente siempre busca la dirección de Dios en su vida. El hombre prudente o la mujer prudente, siempre el que tiene carácter de Cristo, no se aventura a hacer las cosas sin consultar a Dios primero. Entonces la prudencia de saber poner nuestros planes, de saber poner nuestro futuro, va a llenarnos del carácter correcto de Cristo. Cada vez que tú colocas, y esto es algo importante, cada vez que tú colocas tus planes, tu futuro, tus decisiones en las manos de Cristo, el Señor las toma, te guía por lo correcto y como resultado tu carácter se fortalece. Y entre más fuerte es tu carácter, más desarrollas ese carácter de Cristo que te va a mantener en medio de las adversidades, la lluvia, las tormentas, lo que pueda venir sobre ti. Si estás batallando en un momento de tu vida, y esto es para todos, si estás batallando en un momento de tu vida donde no sabes qué decisión tomar, donde no sabes qué tomar o qué dejar, donde no sabes qué hacer o no hacer, cuando estás en ese momento de tu vida, tú puedes decidir algo. O hacer como el hombre que construyó sobre la arena y tomar tus decisiones de acuerdo a tus emociones. ¿Cuántos saben que las emociones son temporales? ¿Cuántos saben que las emociones cambian tanto como cambiamos de zapatos? ¿Cuántos saben que las emociones cambian tanto como cambiamos de color de ojos a veces? ¿Cuántos saben que las emociones cambian tanto como cambiamos de color de cabello? Cambiamos. Las emociones cambian. En la mañana amanecemos contentos, algo nos pasa y nos tiramos al piso y nos volvemos tristes. Son temporales. Entonces, una persona que quiere construir un carácter correcto en su vida y está enfrentando algo, está tomando una decisión, no la puede tomar basado en las emociones del momento porque son temporales. Tus decisiones no pueden estar tomadas por cosas temporales. Entonces, ¿tú qué decides? Tú decides ponerlas en las manos de Cristo. Tú decides ponerlas en las manos de Dios. Y cuando la pones en las manos de Dios, no la estás poniendo en algo temporal, la estás poniendo en algo permanente, sólido, que es Cristo. Construye sobre roca. Estás construyendo tu carácter. Y cuando te das cuenta que la decisión que tomaste basado en la voluntad del Señor es la correcta, tu carácter se fortalece.
¿Qué pasa cuando la tomas basado en tus emociones que cambian, que son temporales? Normalmente te das cuenta que te aceleraste. Normalmente te das cuenta que tomaste la decisión demasiado rápido. ¿Cuántos están conmigo y saben de lo que estoy hablando? No solamente el café de Starbucks es el que tomas rápido. No. También tomas decisiones rápido. A veces tomas decisiones que no estabas y dices, debí esperarme más para tomar esa decisión. Eso significa que cuando tomas las decisiones de acuerdo a tus emociones temporales, lo más normal es que construyes tu carácter sobre arena. Y eso va derribando tu carácter, va debilitando tu carácter. Tú quieres construirlo y hacerlo más fuerte, entonces pones tus decisiones en las manos de Cristo para que tu carácter se fortalezca. De esa manera, cuando enfrentes la lluvia, las tormentas, las adversidades, los problemas que vas, ya tú sabes cómo vas a decidir. Ya no decides en tu temporalidad, ya no decides en tus emociones, ahora decides de acuerdo al carácter de Cristo en ti. ¿Me están siguiendo en esto? Es entonces cuando vemos gente que se mantiene en medio de la lluvia, las tormentas, las adversidades y decimos, hey, esa gente tiene un carácter como roca. Un carácter de Cristo. Número 3, la prudencia. La prudencia no se expone innecesariamente al peligro. La prudencia no se expone innecesariamente al... La prudencia es no exponerse. Un cristiano prudente no abusa de su fe. Vive su fe, pero no abusa de ella. Y eso es lo que muchas veces innecesariamente hacemos como cristianos. Escúcheme, el sabio ve el peligro, o sea, el prudente ve peligro y se aparta. Recuerda que es prudencia. Discernir o distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que voy a hacer y no puedo o no debo hacer. Y parte de la prudencia, ser sabios, es saber cuándo alejarnos también. Y no tomar riesgos innecesarios. Ese hombre que construía sobre la arena su casa, estaba tomando riesgos innecesarios. Lo que pasa es que la ansiedad, la necesidad, el querer las cosas rápido a veces nos llevan a construir sobre la arena. Este hombre dijo seguramente, y yo le he dicho alguna vez, me gusta imaginarme la Biblia de una manera diferente. Este hombre sobre la arena seguramente dijo, pero yo tengo el terreno plano. Aquí tengo la arena. Este otro hombre se va a demorar mucho más tiempo que yo porque tiene que subir hasta la roca. Y subir a la roca toma tiempo. Escúcheme, tener carácter de Cristo toma tiempo. Este hombre iba a construir sobre la arena y dijo, yo tengo mis materiales aquí, construyo. Me imagino que este hombre terminó su casa, estoy pensando aquí como constructor, terminó su casa y dijo, la tengo lista. Al otro lo iba mirando y decía, mira, este todavía trabajando, porque este pobre hombre tenía que ir y bajar por los materiales y subir otra vez a la roca. Ir a bajar por los materiales y subir otra vez por la roca. Y seguramente te lo tomó más tiempo construir sobre la roca, eso es una realidad. Sin embargo, al final, ¿quién es el que se mantuvo? Aquel que tuvo el carácter suficiente para tomarse el tiempo para construir en los lugares correctos. Este hombre seguramente que subía y bajaba y que le tomó probablemente el doble de tiempo para construir su casa sobre la roca, dijo, yo no voy a tomar el riesgo de que mi casa se caiga. Come on. ¿Sabes? Hay cristianos que a veces se toman el riesgo de construir su vida en cosas temporales. De vez en cuando. Que mi oración sea temporal. Vale solamente con que mi lectura sea temporal. Vale con que mi servicio sea temporal. Vale con que mi consagración sea temporal. Vale con que lo que yo le dé a Dios sea temporal. De momentos, a veces, de vez en cuando. Escúchame, estás poniendo en riesgo tu carácter en Cristo. Estás poniéndolo en riesgo. Tómate el trabajo a ser permanente, a construir tu casa sobre la roca, tu carácter, construirlo sobre. No pongas, la prudencia no pone en riesgo y no abusa de su fe. Número 2, segunda característica que podemos encontrar en esta parábola de Jesús, de aquellos que van a construir el carácter de Cristo. Entonces, la prudencia edifica mi carácter. Vamos, quiero que lo diga conmigo, diga, la prudencia edifica mi carácter. ¿La prudencia en qué? La prudencia en mis palabras, la prudencia en mis planes,
y no voy a tomar riesgos innecesarios. Yo no abuso de la fe. Ahora, ¿qué más edifica mi carácter? De acuerdo a la parábola que estábamos leyendo, las decisiones edifican nuestro carácter. Voy a decir otra vez, las decisiones edifican tu carácter. Versículo 25. Construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron en aquella casa. Con todo, pero la casa no se derrumbó. Escúchame, este versículo comienza con un verbo, construir. Y construir es una acción que viene de una decisión. Todos en la vida tenemos que tomar decisiones. Todos. Tú esta mañana te levantaste o te tomaste la decisión de no levantarte. Muchos tomaron la decisión de salir de la ciudad o no salir de la ciudad. Muchos tomarán la decisión de comprarse un televisor de 92 pulgadas con los $1,400 que envió el gobierno, o decidirán invertirlos. Tú tomarás la decisión que vas a hacer. Decisiones. Las decisiones construyen nuestro carácter. Ahora, llevemos a lugares más profundos. ¿Cuántos de nosotros hoy sufrimos consecuencias de una decisión que tomamos hace años atrás? Ahí todos podemos decir ouch. Y ouch men para hacerlo espiritual. Pero todos en esta vida somos el resultado de nuestras decisiones. Escucha, ¿cuánto de nuestro carácter hoy ha sido influenciado por decisiones que tomamos ayer? Mucho. Por eso les decía que esta parábola es mucho más profunda de lo que creemos. Estos dos hombres, en medio de una situación de la vida, que es construir una casa, tuvieron que tomar una decisión. Y cada uno tomó la decisión de manera personal. Uno decidió decir, voy a construir mi casa sobre la roca. El otro decidió construirlo sobre la arena. Ahora, Jesús, que estaba tratando de decirles a los discípulos en ese momento cuando ilustraba las bienaventuranzas, capítulo 5, con que comienza esta gran enseñanza de Jesús y termina en el capítulo 7, con los dos cimientos. ¿Qué está tratando de decirles? Discípulos, cristianos, ustedes están a punto de tomar una decisión. Y su decisión va a ser seguir el reino de los cielos que he venido a traerles, seguir la voluntad del Padre, tomar la cruz que pronto van a tomar de Cristo o tomar otro camino. Por eso al final, si usted puede leer, al final del capítulo 7, versículo 29, si no me equivoco, o 28, dice, cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes se asombraron de su enseñanza. En la versión original, la palabra se asombraron de estas enseñanzas. La versión original dice, se impactaron y se asustaron de sus enseñanzas. Porque es que Jesús lo que les estaba diciendo era profundo. ¿Por qué profundo? Porque es que la mayoría de los que estaban escuchando se habían acostumbrado a un tipo religioso de vida cristiana. Estaban acostumbrando a un tipo religioso de cómo tener una relación con Dios. Lo que hasta el momento habían escuchado de una relación con Dios había sido solamente sigan estas normas, sigan estas reglas, sigan estas leyes y todo va a estar bien. Pero cuando Jesús llega y lleva a algo mucho más profundo esto, lo lleva al corazón, lo lleva a la enseñanza de las bienaventuranzas, en donde les dice, sabes, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los humildes. Ellos no estaban acostumbrados a eso. Y cuando Jesús les habla en el final, la gente dice que se asombró y se asustó de las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, también la gente vio en él que enseñaba como quien tiene autoridad, como quien vivía el carácter correcto, como aquel que hablaba y no solamente hablaba, sino que vivía lo que hablaba. Y no como los maestros de la ley.
Entonces ellos ven algo diferente en Jesús, ven algo diferente en el carácter de Jesús. Y Jesús quiere implantar, recuerdan, grabar, imprimir, sellar, carácter, caraza. Quieren poner eso sobre el corazón de sus discípulos y les dice, ustedes van a tener que tomar una decisión como estos hombres que construían, tenían que tomar una decisión. Ustedes deciden, construir sobre la roca o construir su vida sobre la arena. Poner el carácter correcto de Cristo en sus vidas o tener un carácter temporal que va a destruir su casa al final del camino, cuando lleguen las tormentas. Así que las decisiones edifican nuestro carácter. De esa decisión que esos hombres tomarían dependería el resultado final de sus vidas. Sabes, nuestro carácter está compuesto por pequeñas decisiones diarias, permanentes que tenemos que tomar. No creas que tu carácter, ese carácter de Cristo que se forma en ti, que debe formarse en nosotros, solamente se forma en un miércoles o un domingo en la iglesia. Lo voy a decir otra vez. No creas que ese carácter de Cristo que te va a ayudar a mantenerte sobre la roca, que te va a ayudar a mantener cuando vengan las lluvias, las tormentas, las adversidades, cuando vengan las tentaciones a tu vida. Cuando estás en medio de ese momento y tengas que decidir si lo hago o no lo hago, si me dejo de llevar o no me dejo llevar. Cuando llegue ese momento, es el carácter de Cristo el que te va a ayudar a discernir qué es lo correcto o lo incorrecto, si debes hacerlo o no hacerlo. Esa decisión te va a llevar a que tu carácter se fortalezca o a que tu carácter se debilite, a que tu casa siga construyéndose sobre la roca o que construya sobre la arena. Un carácter de Cristo correcto sobre la roca se mantiene ante las adversidades. Un carácter sobre la arena que no está fundado en Cristo ni en el carácter de Cristo se derrumba en medio de las tormentas de la vida. Como resultado, ¿qué sucede? Lo que muchos de nosotros, sin juzgar a nadie, hemos experimentado. Tomamos decisiones equivocadas. Lo voy a decir otra vez. ¿Qué ocurre con un carácter que no está fundado sobre roca? Toma decisiones equivocadas. Y como resultado de esas decisiones equivocadas, te llevan a otra decisión equivocada. Y a otra decisión equivocada. Y otra decisión equivocada. Un día te encuentras con tu casa derrumbada que se llama vida, en un cuarto llorando y diciendo, I can't do it no more. No puedo más. Tú dices, ¿cómo pasó esto? No sucedió ese día en que sentiste que el mundo se acabó. No. Vino como consecuencia de una decisión equivocada que tomaste. Te llevó a otra equivocada que tomaste, a otra equivocada que tomaste, y terminaste ahí. Y Jesús les dice, ustedes tienen que tomar una decisión porque ustedes van a enfrentar a los discípulos. Van a enfrentar persecución. Bienaventurados los que son perseguidos. ¿Recuerdan lo que decía las bienaventuranzas? Jesús ahora se les está explicando de manera práctica. Le está diciendo, ustedes van a tener que construir su vida, su ministerio, su llamado, su vida espiritual. Y ustedes deciden, porque las decisiones marcan nuestro carácter. Entonces me di a la tarea de entender algo. Todos tomamos buenas y malas decisiones. ¿Estamos de acuerdo? Yo voy a terminar, no se preocupe. Todos tomamos buenas y malas decisiones, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos para construir nuestro carácter en las decisiones? Pero es que nadie es perfecto. Yo estoy diciéndole esto porque, saben, ustedes me conocen, yo soy muy práctico. Todos tomamos malas decisiones y buenas decisiones. Yo aún tomo malas decisiones. El otro día me estaba tomando, a mí me gusta experimentar cosas nuevas, y me compré un jugo que nunca había probado, pero me llamó la atención y dije, lo probé. Mala decisión, horrible, casi vomito. Mala decisión. Pero todos tomamos decisiones en la vida, malas también tomamos. ¿Qué hacemos con las buenas decisiones y con las malas decisiones? Escucha esto, para construir tu carácter y el carácter de Cristo.
con las buenas decisiones, repítelas y practícalas. Lo voy a decir otra vez. Las decisiones buenas que has tomado, las buenas, repítelas y practícalas. Eso van a construir el carácter de Cristo en tu vida. Entre buenas decisiones que tomes, repítela y practícala, repítela y practícala, repítela y practícala. Eso va a construir el carácter de Cristo en tu vida. Bueno, pastor, ¿y qué hago con las malas? Con las malas decisiones, aprende de ellas. Come on, somebody. Aquí puedo tirar así el micrófono, drop the mic. ¿Usted cree que los discípulos a los cuales Jesús les habló no se equivocaron? Pregúntele a Pedro a ver si no se equivocó varias veces. Pregúntele a Pedro si Jesús no tuvo que corregirlo varias veces. ¿Qué tuvo que hacer Pedro con sus malas decisiones? Aprender de ellas. De sus buenas decisiones les repetían y las practicaban, las repetían y las practicaban, pero de las malas aprendían. ¿Quieren construir el carácter de Cristo? De las buenas decisiones, practícalas. Las malas, tómalas como una experiencia. Y por último, termino con esto y puede ponerse en pie en esta hora. No quiero tomar más de su tiempo. Quiero que disfrute su tiempo de Spring Break y que pueda venir el domingo a tiempo también a la iglesia. Aunque sea bronceado o bronceada, no se preocupe. Tome una buena decisión, eso sí, no dure mucho tiempo en el sol. Y por último, el carácter de Cristo se construye. Mi carácter se edifica poniendo a Cristo como el centro. En otras palabras, Cristo edifica mi carácter. Cristo en mí edifica mi carácter. El Espíritu Santo en mí edifica mi carácter. Sí, la prudencia edifica el carácter. Las decisiones edifican nuestro carácter. Pero al final es Cristo como el centro de nuestra vida lo que mantiene edificado nuestro carácter. Por eso al final dice, construyó su casa sobre la roca. Es decir, ese carácter que tú y yo construimos de Cristo en nosotros tiene que tener siempre a Cristo como su base fundamental. Por eso al final de toda esta enseñanza, el llamado fundamental para los discípulos y para nosotros es mantenernos sobre Cristo. En medio de las tormentas que puedas enfrentar, en medio de las adversidades, en medio de las dudas, en medio de tus quebrantos de fe, ¿qué construye tu carácter? Saber en quién está cimentada tu vida. Y sabes, eso comenzó con una decisión o comenzará con una decisión. ¿Cuál? La decisión de permitirle a Dios que trabaje en nosotros. De pronto esa decisión la tomaste alguna vez en la iglesia. Y alguna vez hiciste esa oración de fe. Asististe a la iglesia por un tiempo, pero hoy te has dado cuenta que tu vida ha caído otra vez en la arena. Es tiempo de recordarte que al final de todo, lo que realmente mantiene y edifica el carácter, que te va a ayudar a sobreponerte, a sobrepasar, a esquivar, a escalar lo que venga, las tormentas, las lluvias de tu vida, todas las adversidades, es Cristo. Es Cristo en ti, en nosotros. De pronto tomaste esta decisión, has estado en la iglesia, has permanecido, pero hay momentos en tu vida que sientes como que no estará prudente, tus palabras, tus decisiones no son las correctas. Déjeme decirte, al final se trata de que no dejes escapar el carácter de Cristo. Por el contrario, sujétate más a Cristo. Estoy diciendo de que si estás a punto de soltarte, si tus dedos son menos los que quedan agarrados de Cristo, es tiempo hoy de decirlo otra vez: yo no me voy a bajar de la roca. No me voy a bajar de la roca. Yo creo que hay personas hoy en este lugar, porque lo siento en mi corazón, que están diciendo el día de hoy: sabes, ahora entiendo que lo que me va a mantener es ese carácter de Cristo en mí. Los discípulos
están a punto de enfrentar los momentos más difíciles de su vida. Los discípulos están a punto de enfrentar persecución, maltratos. Muchos años después iban a ser muertos, apedreados, crucificados por el mensaje de Jesús. Pero estuvieron dispuestos a hacerlos. Estuvieron dispuestos a vivir la lluvia, los vientos, las tormentas, porque el carácter de Cristo estaba en ellos. Por eso podemos ver años después a un hombre terrible, malvado como Saulo, convertirse en el apóstol Pablo y terminar diciendo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que estaba diciendo es: al final mi vida está fundamentada sobre la roca. Podemos ver a un hombre llamado Pedro decir: sabes, yo estoy dispuesto a morir como Jesús y ni siquiera merezco morir como Él. Póngame boca abajo y morir por Jesús. Esteban, apedreado, maltratado, dispuesto a morir por Jesús. El carácter de Cristo en ti. El carácter de Cristo en ti. Si estás listo hoy para hacer una oración que diga: Señor, permanecemos en la roca, quiero que cierres tus ojos en el lugar donde estás. También las personas que están en línea, gracias por haber estado con nosotros. Y puedes hacer esta oración también ahí en el lugar donde estás. Y terminamos con esto. Yo creo que es una buena noche. Los que están aquí, Dios los trajo por una cita divina que tenía contigo, y no es casualidad. Así que puedes hacer esta oración también y decir: Señor Jesús. Señor Jesús. Vamos, ahí diga: Señor Jesús. Señor Jesús. Hoy tomo una decisión. Hoy tomo una decisión. Y la decisión es: quiero vivir con el carácter de Cristo. el carácter de Cristo. Quiero construir mi vida sobre la roca. Ya no más una vida construida sobre la arena. Quiero una vida permanente en ti, Señor. Y por eso hoy decido edificar todo lo que tengo en Cristo Jesús. Vamos, dígalo: en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, en el lugar donde está, dile: Señor, edifica mi vida, Dios, y la edifico en ti, Señor. Vamos, declare y dígale: cámbiame, Señor. Vamos allá en el lugar donde está, dile: Señor Jesús, que tu presencia me inunde, Dios. Y que tu presencia me inunde. Y dígale esta oración: haz de mí, Señor, haz de mí un odre nuevo, Dios. Señor, gracias por cada persona que pudo estar en línea con nosotros el día de hoy. Gracias por cada persona que ha podido venir a la iglesia el día de hoy. Que al final, Dios, sepamos que lo que va a permanecer en nosotros y hacernos permanecer es un carácter como roca, Dios. Un carácter como roca que tendremos por tener el carácter de Cristo en nosotros, Padre. Que en medio de su semana, Dios, en medio de lo que enfrenten en este resto de semana y aún el resto de sus vidas, ellos puedan experimentar que con el carácter de Cristo podemos sobrepasar y vencer
sobrevivir a todas las adversidades que podamos enfrentar, Dios. Es fundado sobre la roca, Dios, que podemos permanecer, Dios. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor te llene de su gracia, que su paz y tu amor te acompañen en todo lo que hagas este resto de la semana. En el nombre de Jesús, amén y amén.